La historia de la mansión Amityville comenzó el 13 de noviembre de 1974, cuando Ronald DeFeo, hijo mayor de la familia, asesinó a sus padres y 4 hermanos mientras dormían. DeFeo utilizó un somnífero durante la última cena familiar para asegurar que ellos no despertarían con el sonido de los disparos. Los primeros asesinados fueron sus padres, más tarde sus 2 hermanos y al final sus 2 hermanas, una de las cuales logró escuchar los disparos antes de ser asesinada. Posteriormente, DeFeo continuó con su día como uno normal. Fue hasta la tarde del día siguiente en que se descubrió el crimen, cuando Joey Jedwick, quien se encontraba bebiendo en un bar, acudió a las llamadas de auxilio de Ronald DeFeo, quien dijo: «¡Ayuda! Mis padres fueron acribillados». Ambos entraron en la casa y descubrieron la escena del crimen. Jedwick enseguida llamó a la policía. Varias patrullas se dirigieron al 112 de la avenida Ocean y descubrieron los cadáveres de la familia. La policía señaló que el día después del asesinato, alrededor de las 1:30 de la tarde, Ronald DeFeo regresó de la casa de su novia, Sherry Klein, de 19 años. Después acudió a visitar a su amigo Bobby Kelke, con quien habló hasta las 6 de la tarde. Para entonces, la policía ya buscaba a la familia DeFeo, después de que sus amigos no lo vieran durante sus actividades diarias. El 15 de noviembre de 1974, 2 días después del asesinato, tras una llamada, la policía encontró los cadáveres. Las investigaciones comenzaron señalando como posible culpable del asesinato al señor Ronald DeFeo, padre del asesino. DeFeo señaló que su padre había sido un hombre sumamente estricto, además de haber usado la violencia contra su familia si no se cumplían sus deseos. Como cabeza de la familia, exigía ser tratado como una figura de autoridad, cosa que nadie podía contradecir. Más tarde se investigó también a los demás miembros de la familia: Louise DeFeo, madre; Mark y John, los hermanos; y Allison y Dawn, hermana. Las víctimas habían tenido una buena relación con Ronald, quien confesó: «Mi madre daba prioridad a Dios ante todo». Todas las sospechas se descartaron cuando Ronald DeFeo declaró haber tomado un rifle de cacería de colección de su habitación y haber asesinado a su familia, después de que unas voces provenientes del interior de la casa lo indujeran a hacerlo. Según los datos declarados por él mismo, alrededor de las 8 de la tarde cenaron por última vez, y a las 3:15 de la madrugada los asesinó. Por último, señaló que Allison DeFeo había mantenido una relación con él durante los días anteriores al asesinato, pero esto se descartó como la razón del crimen, ya que ambos estaban de acuerdo. El caso de Ronald DeFeo se llevó a juicio el martes 14 de octubre de 1975. El fiscal del distrito a cargo del juicio fue Gerard Sullivan, y el abogado defensor de Ronald DeFeo fue William Weber. Weber insistió en defensa de su cliente que su patrón de comportamiento ante los asesinatos era señal de que DeFeo estaba sufriendo una psicosis, o inclusive principios de locura, provocado cuando escuchó una voz que le insistía en asesinar a su familia. Pero Gerard Sullivan aseguraba que DeFeo no estaba loco, sino que era un asesino a sangre fría, que durante la noche del asesinato estuvo consciente de todo lo que hizo, por lo que lo llamó metódico asesino. Sin embargo, Weber insistió en que su cliente estaba completamente cegado y demente a la hora de los asesinatos. Fue cuando Sullivan extendió el caso llamando a familiares y testigos de la familia DeFeo, los cuales no ayudaron en nada a la defensa legal de Weber, perjudicando la situación. Finalmente, el 19 de noviembre de 1975, Ronald DeFeo fue declarado culpable de múltiples homicidios y condenado a 25 años por cada asesinato, en total 150 años. Actualmente continúa en prisión. Casi simultáneamente, en diciembre de 1975, la gran casona de 2 pisos de Amityville, donde había vivido la malograda familia de Geo, recibió a sus nuevos moradores, el matrimonio conformado por George y Kate Lutz, quienes llegaron con sus 3 hijos, Danny, Chris y Missy. Tomando en cuenta los espantosos sucesos que había ocurrido en el inmueble, lo primero que hicieron los Lutz fue llevar al sacerdote Ralph Pecoraro para que bendijera la casa, pero cuando el cura pisó el inmueble, se había escuchado una voz demoníaca que surgió inesperadamente de la planta alta de la casa y que gritó: «Lárgate de aquí». Después las cosas solo empeoraron, tal como informó la prensa de la época. Desagradables olores, ruidos espeluznantes, manchas desconocidas que aparecían y desaparecían en las paredes. Con el paso de los días, George, el padre de familia, comenzó a mostrar síntomas muy extraños. Sentía un frío mortal y pasaba las horas del día frente a la chimenea. Dejó de asearse, convirtiéndose en una persona desaliñada y gruñada que cruzó por los rincones de la casa. Su carácter se volvió agresivo y solitario. A lo anterior se sumó la espeluznante aparición de Judith, un presunto demonio que se manifestaba en forma de una niña y que se mostró por varios días a la hija menor de los Lutz, Missy. Kate Lutz también le evitó en un par de ocasiones sobre su cama y tenía pesadillas sobre los asesinatos. El mismo George Lutz, que se despertaba todas las noches a las 3:15, hora en la que se cometieron los crímenes, afirmó haber visto otras presencias demoníacas en la casa, que aparecían cuando las ventanas se llenaban de moscas y la puerta principal de la casa era golpeada fuertemente. A partir de ese momento, los Lutz rentabilizaron convenientemente sus horrorosas vivencias en la casa,
asistieron a programas de radio y televisión para contar sus experiencias. La misma casa y sus alrededores se llenaron también de investigadores, expertos en la materia, medium y videntes a la caza de espíritus y fantasmas. Por esa misma época, alguien descubrió en el sótano, oculto detrás de una alacena, un pequeño habitáculo pintado de rojo, que no constaba en los planos de la casa. Al parecer, el terreno de la casa fue un centenario sanatorio indio, donde se llevaban a los enfermos y moribundos para dejarlos morir allí. Posteriormente, el terreno fue adquirido por John Catchum, a finales del siglo XVII, que construyó la casa comenzando desde el sótano. Catchum era un brujo que había escapado de las famosas quemas de brujas de Salem, y que presuntamente utilizó su nueva casa para efectuar rituales satánicos. Tras su muerte, fue enterrado en el sótano de la casa, y esta después fue quemada. En 1928 se construyó la casa que existe hasta la fecha. Varias familias la habitaron sin durar mucho en ella, hasta que la familia Ridley la vendió a los DeFeo. Los Lutz solo vivieron en la casa durante 28 días, pues decidieron abandonar el inmueble solo con lo opuesto ante la recurrencia de estos fenómenos sobrenaturales. Posteriormente, parte de la prensa acusó a los Lutz de realizar un montaje con sus presuntas experiencias paranormales y de estar en conveniencia con William Weber, abogado defensor de Ronald DeFeo. Al parecer, Weber, aprovechándose de la precaria situación económica de los Lutz, los habría convencido de hacer creer a la opinión pública que DeFeo había asesinado a su familia bajo la influencia de las supuestas fuerzas maléficas que infestaban la casa, lo que habría ayudado en la defensa legal del múltiple homicida.